De hablar de esto que preocupa a todos quienes habitamos los departamentos que estamos siendo afectados por la contaminación ambiental. Estas quemas han arrasado con todo el país. Definitivamente las partículas de humo están por todas partes. Y vamos a hablar a propósito de la contaminación ambiental con el doctor Andrade, a quien voy a darle la bienvenida. Él es director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UNSA, con quien hemos ya conversado este tema anteriormente. Y hoy vamos a volver a hablar de cuán grande es esta contaminación ambiental. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente. Buenos días. Buenos días, es un gusto estar acá. Doctor, entiendo que usted tiene una imagen, además, que nos va a presentar a continuación de cómo estaba la contaminación ambiental ayer justamente en La Paz. Espérese un momentito, voy a poner la imagen en un Ahí está, momento. ya estamos viéndola. Ah, ya la he puesto, ok, perfecto. Ahí está, doctora. Sí, esta es una imagen tomada por un instrumento a bordo de un satélite de NASA que pasa por encima de Bolivia aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Y como pueden ver, a ver si puedo explicar un poco, se ven nubes que son muy blancas, pero también se ve algo gris que exactamente cubre todo el territorio boliviano, no solamente el nuestro, cubre parte de Brasil, Perú y va más al sur todavía. Y esto es el humo que estamos viendo en la región. La imagen nos muestra en realidad dos pasadas del satélite, una que se ve entre dos líneas negras, que es la que pasa por encima de Bolivia a la hora que dije, y una que pasa un tiempo después, que está más a la izquierda, pero muestra exactamente el fenómeno que menciono. Y lo que indica que el humo probablemente se produce no solo en Bolivia, sino que las quemas ocurren también en Perú, en Brasil, pero está claro que esto se transporta de un país a otro, ¿no? Ahora, lo que realmente es impresionante y lo que estamos viviendo es que la intensidad que se ve de forma visual indica que la mayor concentración, la mayor cantidad de humo existe sobre nuestro territorio, y creo que eso justamente hace que el mismo se transporte también hacia tierras altas, que ya es una cosa no muy común, ¿no? No es que estamos nosotros sumergidos en humo toda la época de quemas, como sabemos, pero bajo condiciones especiales terminamos en las condiciones como las que nos hallamos en La Paz. Como siempre digo, imagínense nuestros compatriotas en tierras bajas. Sí, doctor, justamente en la anterior conversación que teníamos señalábamos que no es frecuente que, digamos, las quemas o los incendios forestales que suceden en el oriente del país, en la parte sur del país, lleguen hasta La Paz, pero en este caso ha cambiado. ¿Cuál es el nivel de contaminación? Porque en días pasados los que hacen el análisis del aire están realmente preocupados. Dicen que los niveles son muy peligrosos en La Paz. ¿Cuán grave es el caso de la contaminación en este caso? Tenemos algunos sensores desplegados a lo largo del área metropolitana, y por lo menos a las 6 de la mañana teníamos que la calidad de aire no es buena, es mala en la mayor parte de la ciudad. No es igual en todas partes, depende un poco del transporte y de la hora. El aire se mezcla mejor cerca del mediodía, y por tanto eso hace que tal vez en todas partes se ponga malo. Pero, por ejemplo, hacia el bosquecillo de Purapura no está tan malo. Entonces, significa que no, por el momento no tenemos ese aire que entra normalmente desde tierras bajas, no ha penetrado completamente a esta hora, pero lo probable es que más tarde sí esté presente, ¿no? Entonces, pero la calidad, como le digo, en general es mala, ¿no? En la ciudad. Encima, no nos olvidemos que en la ciudad tenemos contaminación producida todos los días por el transporte vehicular. Por ejemplo, tenemos un sensor en la avenida Roma, en Obrajes, que muestra siempre valores más altos que los otros. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico vehicular en un cañón que es más o menos cerrado. Entonces, por ejemplo, a esta hora de la mañana es el lugar que peor calidad de aire muestra, que normalmente no es tan malo, obviamente, porque está sumando lo que producen los vehículos más lo que está llegando de otros lugares. Ahora, doctor, expliquémosle por favor de manera breve de qué manera afecta a este tipo de incendios forestales, la contaminación ambiental, al medio ambiente y particularmente en su caso al medio ambiente. A ver, tal vez lo que hay que entender, hay efectos de corto y largo plazo, diría yo, de las quemas como tales, porque esto está claramente relacionado a quemas
muchas relacionadas con limpiar la tierra, con tratar de tal vez mostrar que se está usando la misma, porque es una forma barata de limpiar si es que uno realmente le va a usar, pero a veces también se usa para tratar de mostrar y decir que uno está usando una tierra que antes era probablemente no usada, que era virgen. Entonces, esto tiene consecuencias muy importantes, y me voy a enfocar a este efecto en este momento, a largo plazo, porque el bosque es absolutamente necesario para transportar humedad hacia esta región. Lo que tenemos, nuestra época de lluvias, que va de diciembre a marzo, depende fundamentalmente de que llegue humedad. No habría lluvia si es que no llegara humedad a la región. ¿Y cómo llega esta humedad? Llega desde el Atlántico, a través del bosque, porque este lo recicla el agua, ¿no? La atrapa, la evapora, la vuelve a atrapar, la evapora, etc. Y si no hay bosque, esto puede cortarse, ¿no? Hay estudios que sugieren que estamos en camino a ese escenario, lo cual es realmente preocupante para quienes vivimos en toda la región, no solo en la zona andina, también en tierras bajas, porque al final, si se da cuenta uno, la época de lluvias ocurre lo mismo en la época baja, y la época seca es también lo mismo. Significa que compartimos una característica grande de todo lo que se llama la circulación atmosférica y el transporte de humedad. Entonces, todo esto no solo nos tiene efectos inmediatos, la salud y otro tipo de efectos en las personas, pero tiene efectos a relativamente largo plazo. Pensábamos que podía ser más largo el plazo, los estudios sugieren que puede ser más corto de lo que pensamos, y entonces en la combinación de efectos de lo que hacemos los humanos, lo que llaman efectos antrópicos, locales, ¿no? Hecho por nosotros, nuestros vecinos también, más el cambio climático, que es un efecto de gran escala de lo que hace la humanidad como tal, puede causar un efecto desastroso a corto plazo para nosotros en particular. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Sabemos que está ocupado usted con muchas actividades con el instituto, y gracias de verdad por atender nuestro requerimiento cada vez que lo convocamos. Es un placer y es mi deber. Un abrazo, que esté bien, buen día. Amigos, era el doctor Marcos Andrade, director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero bueno, la contaminación ambiental, ya lo decíamos, genera un daño muy grave, muy fuerte al medio ambiente, pero también a la salud. Y para hablar de los efectos en la salud, quiero darle la bienvenida al doctor Roger Carvajal, que es, es el coordinador general del Comité de Emergencia de la UNSA, además de investigador del CELADI. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto estar aquí otra vez en el Canal 13 para difundir esto desde la universidad. Correcto. Porque es un tema de conocimiento que la preocupante, gente tendría además, que trabajarlo, y muy preocupante. Y bueno, la universidad tiene que estar involucrada en las soluciones, ¿no? Entonces hay que ver este detalle. Primero, vamos, por favor, doctor, a hablar del daño en la salud. ¿De qué manera afecta a la salud esta contaminación preocupante que tenemos estos días? Bien, se sabe que la quema de biomasa libera una serie de partículas de diferente tamaño. Hay unas partículas llamadas PM10, son relativamente grandes, 10 micras, que uno las inhala, pero luego las devuelve. Pero hay otras llamadas PM2.5, más pequeñitas, que se inhalan y se van hasta el fondo del pulmón. Y ahí impactan en los alvéolos pulmonares, que es donde uno hace el cambio de oxígeno. Y hay unas células que se llaman macrófagos pulmonares que las capturan estas moléculas, pero como tienen ciertas características físico-químicas, la célula muere al capturarlas y libera sustancias que provocan inflamación. Entonces, el que está respirando eso tiene el pulmón inflamado. Ahora, eso no tiene mucha repercusión clínica de que, digamos, tenga tos, mareos, etcétera, sino que esa inflamación que está en el pulmón por respirar esto predispone a que cuando haya una infección, un virus, una bacteria, esta llegue y la reacción sea mucho más severa. Entonces, estamos predisponiendo al organismo con estas partículas a que si hay una infección por COVID, por cualquiera de las infecciones respiratorias, estas sean más severas y causen más daño. De hecho, la estadística nos muestra que en el tiempo del COVID, cuando a la vez habían incendios forestales, donde más muertes hubieron y más daños y más requerimiento de terapia intensiva, fueron en los lugares de las quemas, en Beni y Santa Cruz. Entonces, eso es un hecho ya muy conocido. Perdón, ahora, hay que considerar que también las partículas que vienen de la quema de los combustibles fósiles por los automóviles en mal estado en su motor también provocan este daño. Entonces estamos sometidos a una
cantidad enorme de afectaciones por este tipo de moléculas y pudiéramos nosotros estar, partículas más que moléculas, podríamos estar nosotros predisponiendo a toda la población a enfermedades posteriores de tipo respiratorio fundamentalmente. Definitivamente preocupante, es un tema que muy grave además. Pero bueno, ese es el daño que causa en la salud. ¿Cuáles son las propuestas de solución que nacen a partir de la academia? Bueno, hay que recordar que hay un daño adicional. A ver. Que realmente es importante considerar. Estas partículas tienen algo que se llama carbón negro. Este carbón negro corre con el viento hacia la cordillera de los Andes y se instala en la nieve. Sí, los hidrólogos, los físicos lo han mostrado. Estos aerosoles corren y una vez en la nieve, este carbón negro captura calor del sol por el color mismo. Claro. Entonces se derrite la nieve. O sea, no hay posibilidad de que los glaciares se mantengan o crezcan, se están derritiendo y estamos perdiendo nosotros fuentes de agua. Acelera el derretimiento de glaciares, naturalmente. Y uno dice, no, de repente veo, no, quemo un papelito, no pasa nada. Pero estas partículas, como usted lo decía, llegan a justamente los glaciares. El glaciar que es blanco repele generalmente el calor, pero la partícula negra, al caer, de repente absorbe el calor y hace que el glaciar se derrite. Entonces más no rápido. Estamos protegiendo nuestros glaciares, estamos disminuyendo drásticamente, son muchos metros o centenas de metros cada año que se reduce y ese daño realmente es enorme y muy grave. Lamentable. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es que no haya este tipo de partículas. Para empezar, en el parque automotor hay que hacer que no existan motores en mal estado. Ese humo del diésel que provoca esto, de los motores en diésel en mal estado, además es cancerígeno. Cuando la gente lo inhala, está predisponiéndose al cáncer. Wow. Vemos ese humo como en las calles, de subida por el Mercado Rodríguez, los carros botan ese humo y las señoras están vendiendo su pescado al aire libre. Y esa grasa del pescado captura esto. Estamos comiendo cancerígenos en cantidades. ¿Qué dice el municipio? Que nada, porque parece que no entendieran que esa problemática va por allá. Entonces, todo eso tiene que verse de una manera integral sobre lo que es la contaminación atmosférica y su daño en la salud, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con respecto a las quemas, a los chequeos? Bueno, hay que considerar que los chequeos no son espontáneos, no son algo natural, no son algo que solito aparece. Alguna vez, pues, algún rayo incendiará un pedazo de selva, o las lluvias, o alguien tirará un cigarrillo sin querer, ¿verdad? Pero no, lo que está ocurriendo aquí es que hay mano criminal. Para los ambientalistas es criminal, para otros puede ser normal. Pero está ocurriendo que la gente está quemando. Nos han encontrado, hay gente con su gasolina, con llantas ardiendo, que lo tiene el bosque por ahí. ¿Y para qué queman? Es la gran pregunta. Bueno, quieren habilitar tierras para siembra de pastos, en el caso del oriente, donde estaba Lucía Reyes hace un rato, quieren que Pando sea una tierra ganadera. Entonces queman selva para poner pastos, para poner vacas. Y que quieren grandes extensiones porque en Bolivia, interesantemente, se utilizan 5 hectáreas por vaca. En todos los países se utilizan, que hacen esto, se utilizan 5 vacas por hectárea. Y otros países que las tienen más restringidas utilizan 100 vacas por hectárea en estabulación. Y la carne es más rica. Entonces, porque tiene grasa, ¿no? Entonces, todo esto tiene que verse como una política global y permitir, bueno, quieren los chinos comprar carne, hay que destruir la selva, porque ellos no la quieren destruir la suya, y hay que sembrar pastos para las vacas, y es lo que quiere hacer Pando y Beni. Entonces, tendría que cambiar por completo. Queremos exportar carne, sí, pero hay modelos en los cuales no se tiene que quemar. Bien, doctor, ahora para finalizar, ¿cuáles son los beneficios de tener bosque? Porque no simplemente es que traen lluvia, sino hay otros beneficios. Bueno, el bosque contiene biodiversidad abundante, donde hay una cantidad de cosas como alimentos, medicamentos, fibras, fragancias, olores. Una cantidad, hay 75 rubros importantes en el bosque amazónico sobre todo, que no lo aprovechamos. Entonces, simplemente para la gente que llega allá es leña, la quema. Para sembrar pasto o sembrar oleaginosas, que es peor todavía porque ahí son transgénicos que tienen que poner pesticidas y agreden al suelo y lo esterilizan. Perdón. Entonces, habíamos planteado nosotros un instituto de biodiversidad, que es el que diga, señores, en cada área hay este tipo de productos que tienen que tener este tipo de procesamiento y estos son sus mercados y el mundo está esperando aquello. Frutos exóticos, jugos, una cantidad de cosas, pero no, la gente como no conoce simplemente lo quema. Entonces esto requiere conocimiento y ahí es donde la universidad tiene que trabajar. Y el otro tema fundamental, esta biomasa que se quema, en lugar de quemarse, puede cortarse y meterse a plantas que ya existen, están a la venta, que se vuelven diésel. Entonces todo
toda esta cantidad enorme de biomasa que se quema, que son millones de toneladas métricas, si se entran y se convierten en diésel y el 30% se convierte en diésel, podríamos tener diésel hasta para vender al exterior y es un diésel ecológico que no genera toxinas. Entonces, hay una cantidad de elementos que debiéramos ya empezar a trabajar, pero bueno, desde la universidad tendría que hacerse todo un plan para mostrarle al gobierno, aunque el gobierno sabemos que no quiere oír mucho de la universidad y está perdiendo posibilidades de estar. Bien. Doctor, le quiero agradecer una información interesante, valiosa, da ganas de seguir escuchando, el tiempo pero se nos acaba, así que vamos a convocarlo para otra oportunidad para seguir platicando de esto. De estos temas son más profundos, claro que sí. Lo vamos a invitar, por favor, para que nos cuente mucho más sobre estos temas. Amigos, son las 7:36 en todo el país, vamos a una pausa y en breve estamos con mucho más acá en Primera Impresión. Estamos para ti. El Rectorado, el Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitaria invitan a la Feria de la Desconcentración Universitaria. Participan sedes universitarias de municipios provinciales del Departamento de La Paz. Martes, 10 de septiembre desde las 10 de la mañana. Atrio del Monobloc Central. Feria de la Desconcentración Universitaria. Ciberseguridad, su aplicación e impacto. La inteligencia artificial ha mejorado la ciberseguridad al permitir la detección y prevención de amenazas en tiempo real. Sin embargo, su evolución también facilita ataques más sofisticados y automatizados por parte de ciberdelincuentes. Las empresas deben capacitar a su personal y adaptar software de ciberseguridad avanzado para enfrentar estos riesgos, mientras se esfuerzan por regular el uso de la inteligencia artificial para evitar problemas futuros.